Precisamente vamos a profundizar más sobre la reforma constitucional en materia de salud propuesta por el presidente López Obrador, en la que se busca, entre otras cosas, la prohibición de drogas químicas y vapeadores. Para ello saludo con mucho gusto al doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social y también doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Bianca? Buenas tardes y aprovecho para saludar a todo el auditorio de La Octava. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues por favor, iniciemos. ¿Qué busca el presidente López Obrador con esta iniciativa de reforma en materia de salud? Por favor, doctor. Y hay que recordar al auditorio que no solamente es una reforma en salud la que ha propuesto el presidente, es una batería de propuestas, 18 de carácter constitucional, en las cuales la parte de la salud tiene tres fundamentales. La primera es modificar el artículo cuarto para hacer exigible la garantía del derecho a la salud gratuita, universal y integral para toda la población mexicana. La otra de las reformas es, como tú bien dices, y el comisionado Sbars, una reforma que prohíbe, y aquí es la palabra prohibir, la comercialización, enajenación y producción de sustancias tóxicas, incluidas los vapeadores, cigarrillos electrónicos y sustancias ilícitas como son las drogas sintéticas, incluido el fentanilo. Y una tercera reforma también que impacta en el tema de salud es una reforma al artículo 123 para que los servidores del Estado, en este caso médicos, enfermeras, policías, maestros, tengan una mejora salarial de acuerdo al promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es más o menos como de 16,000 pesos. Entonces, toda esta batería de reformas, si lo vemos en su conjunto, bien que auditorio, son importantes en materia de salud, porque no solamente se está viendo la salud como si fuera la ausencia o la presencia de la enfermedad, sino que se ven en su conjunto como un estado pleno de bienestar, que es lo que ha estado proponiendo este gobierno desde el inicio de la administración. La modificación a la ley fundamentalmente en la necesidad de adoptar políticas de salud nacional que involucran tanto al sector público como el privado para que se garantice la atención sanitaria para toda la población. ¿Nos puede hablar un poco más de esto, por favor? Sí, recordemos que ya durante esta administración se hicieron cambios de modificar la Constitución, en específico el artículo cuarto, en donde se introdujo que el IMSS Bienestar se iba a ser la institución encargada de brindar servicios médicos y atención gratuita a toda la población que no tiene seguridad social. Ya estaba plasmado, pero sin embargo, con esta nueva propuesta de reforma se hace más explícita en la Constitución las frases que tienen que quedar. Y básicamente lo que propone el presidente y que ahora está en la cancha del legislativo es de que se modifique el párrafo de la Constitución, el cuarto párrafo del cuarto artículo, para que diga que el Estado tiene que garantizar para toda la población específicamente atención médica o servicios médicos, cirugías y medicamentos. Esto es un tema muy importante porque no está así plasmado directamente hoy en la Constitución. La Constitución es muy ambigua hoy en día en este tema de la salud porque únicamente el artículo cuarto dice que se tiene que garantizar la protección a la salud. Pero la protección a la salud es muy ambigua, puede ser mucho, puede ser poco. Con esa propuesta que está proponiendo el presidente ya queda establecido explícitamente estos tres grupos, como te digo, y al auditorio, que es la atención médica, los medicamentos y la atención quirúrgica. Si queda plasmado y los diputados y senadores la aprueban, entonces es un beneficio muy grande para toda la población, Bianca y auditorio, porque entonces ya todos podemos exigir al Estado, en este caso el gobierno del que se trate de cualquier color, que te tiene que garantizar eso que está en la Constitución establecido muy explícitamente y no tan ambiguo como está hoy en día. Y aparte, otro de los beneficios, por supuesto, si esta reforma prospera y se aprueba, es que va a permitir que las instituciones del Estado, las instituciones de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Bienestar, modifiquen todos sus procesos de atención médica para que se garantice esto que está en la Constitución, y entonces mejoraría mucho la atención médica, que todavía hoy en día es una parte que sufre mucho la población. Se mejoraría y se haría explícito la garantía ya en la cuestión de que los mexicanos tengamos medicamentos gratuitos y atención médica, sobre todo los que no tienen derecho a la seguridad social, Bianca. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando con el doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. También el presidente López Obrador propone prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como sustancias tóxicas y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo. Platíquenos más, por favor, de esto, doctor, y es que, por ejemplo, los vapeadores, bueno, pues hacen un daño tremendo a la salud, aunque no lo parezca. Sí, como bien decía el comisionado Sbars en la mañana, esta es una falsa creencia que están propugnando pues las grandes compañías que se dedican al tabaco, diciendo desde hace muchos años, ya o pocos años, que el uso de los vapeadores o cigarrillos electrónicos es una solución para que no tengas tanto daño a la salud si consumes el tabaco, porque es de manera indirecta. Cosa más falsa, porque ya se ha demostrado científicamente
que los vapeadores y las sustancias que van en los líquidos que se hacen combustión con los vapeadores son completamente dañinos para la salud e incluso pueden ser mortales porque pueden llegar a tapar los alvéolos, que es la parte más final del sistema respiratorio donde está el intercambio de oxígeno. Eso ya está más que documentado, pero sin embargo, las grandes compañías están poniendo sobre todo primordialmente por delante sus ganancias económicas, que son multimillonarias, en contra de la salud del pueblo de México. Eso es con lo que respecta a los vapeadores. Por eso es que el presidente hace un año y medio más o menos, promulgó un decreto de ley para prohibir estos vapeadores que se estuvieran en la disposición sobre todo de los jóvenes cerca de las escuelas o que se comercializaban de manera masiva. Sin embargo, recordemos que la Suprema Corte de Justicia les otorgó un amparo apenas el año pasado para que esto no sea así. Por eso es que esta respuesta de esta propuesta tiene que ver con esa parte, digamos, administrativa y regulatoria, y por otro lado, por supuesto, prevenir las enfermedades pulmonares que hacen mucho daño en el caso específico de los vapeadores. Y el caso de la propuesta del fentanilo, que también viene en esta propuesta para los artículos 4 y 5 que se modifiquen, significa, por supuesto, una cuestión totalmente preventiva. Recordemos que el fentanilo está causando problemas muy serios, sobre todo en Estados Unidos, donde ya es un problema de salud pública. Hay miles de muertos, decenas de miles de muertos día a día en Estados Unidos. Afortunadamente en México eso no sucede todavía, y pues estamos en buen momento de que eso no nos vaya a suceder aquí en México. Por eso es que esta propuesta de ley, aunque parece prohibicionista, sí es de prevención de salud pública, y ahí puede entrar un debate muy interesante en la Cámara de Diputados y Senadores de que si las medidas prohibicionistas son adecuadas o no. En este punto, desde mi perspectiva como experto en salud pública, se tiene que tomar sí o sí esta medida porque no queremos que en México estemos viviendo lo que está pasando en Estados Unidos. Puede haber sus contras en contra de la prohibición. Recordemos que el prohibicionismo tiene resultados mixtos, sobre todo en salud. A veces sirve, pero a veces genera que haya mercados negros y que en lugar de que el consumo se disminuya, se aumente. Pero sin embargo, como te digo, Bianca y auditorio, en estos momentos en los cuales estamos viendo nosotros que en los países vecinos, Estados Unidos, incluso en Canadá, algunas partes de Europa, están ocurriendo muchas muertes por el uso del fentanilo porque se asocia con drogas ilícitas como la cocaína o la heroína y eso potencializa su efecto, pues yo creo que estamos en buen momento de que prevengamos eso y después discutir la parte si tiene que acompañarse y otras medidas regulatorias como el combate a las adicciones, la prevención, la erradicación de las personas que desgraciadamente tengan esta adicción. Pero yo creo que en este momento la Cámara de Diputados no puede regatear esta reforma porque es una reforma que vela por la salud de miles y de millones de mexicanos y sobre todo de los jóvenes que son los más vulnerables a este tipo de drogas. Importante puntualizar esto. Y finalmente, doctor, ¿usted cree que deba robustecerse aún más esta iniciativa de reforma? Porque, bueno, ya lo dijo bien usted, es un beneficio para los mexicanos y es que tiene que ver con la salud. Y todas las reformas que son de salud, yo creo que no pueden regatearse, como te digo, porque es lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la salud. Probablemente estas reformas sí tengan una discusión, digamos que puede ser hasta un poco polarizante. Pues en el caso de la salud, yo creo que todos los diputados y senadores deberían de caminar en el mismo sentido de que se aprueben. Aquí una parte importante que se está comentando también en los medios, y que ya estamos empezando con este debate de las reformas, es de dónde sale el presupuesto. Sí, por supuesto, toda reforma de salud requiere dinero para tener más cirugías, más medicamentos, no se diga el caso del salario para los médicos y enfermeras o maestros, ¿de dónde va a salir el recurso? Sí, eso es importante, pero recordemos que en México el sistema jurídico está establecido como una pirámide donde la Constitución es la ley de leyes, la Constitución es la mayor jerarquización de las leyes, luego siguen abajo las leyes secundarias, federales, y luego las estatales, y luego los reglamentos. De tal manera que si queda eso establecido en estas reformas como otras en la Constitución, después se puede ya discutir en la parte del presupuesto en leyes secundarias como la de presupuesto, o en su momento cuando se elabore el presupuesto de egresos de la Federación de 2025, de dónde saldrán los recursos. Pero es importante que al menos en ese momento sí quede plasmado y explícitamente ya que quede en la Constitución para que después, en una segunda etapa, se discutan todas estas partes que te digo, como puede ser el presupuesto o quizás algunas modificaciones a otras leyes, como la Ley General de Salud, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por esta conversación, doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario a ti, Bianca, al auditor, y aprovechamos un segundito como estaba viendo los diálogos por la transformación, es importante porque estas reformas también se están tocando en esas mesas, donde son 18 mesas. Yo invito a toda la población de que participen en los diálogos por la transformación, los pueden ver en diálogosporlatransformación.mx, donde están subiendo todos estos y muchos más aspectos para la siguiente administración que son muy importantes, y la participación de todos, pues bueno, nos va a dar más armas para que podamos estar informados, Bianca. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes.